Hola a todos. Hoy voy a presentarles el proyecto titulado El impacto psicológico del conflicto armado y validez de los instrumentos de evaluación psicosocial, una revisión comparativa entre contextos internacionales y colombianos. Básicamente este trabajo analiza cómo la guerra afecta la salud mental y cómo la psicología clínica y la psicología forense pueden evaluar este daño para contribuir a la reparación de las víctimas. A lo largo del mundo, los conflictos armados han dejado una marca muy profunda en la vida de millones de personas. La guerra no solo destruye territorios, también deja heridas invisibles en la mente y en la vida emocional de quienes la viven, ya sea como víctimas directas o como comunidades que sufren el impacto a distancia. En países como Siria y Jordania, las investigaciones demuestran que el desplazamiento, la incertidumbre y el miedo constante generan un aumento dramático en síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. De hecho, incluso personas que no estuvieron en el campo de batalla desarrollaron afectaciones por la exposición a la violencia. Algo similar ocurre en Colombia. Cerca del 88% de las víctimas evaluadas presentan síntomas psicológicos clínicamente significativos, lo que revela que el conflicto armado dejó profundas secuelas en el cuerpo, en la mente y en los proyectos de vida de miles de personas. El proyecto busca analizar cómo el conflicto armado afecta la salud psicológica y social de las personas y también evaluar si los instrumentos que se usan para medir este daño son adecuados. También pretende identificar las principales afectaciones reportadas en distintos países y comparar los resultados con Colombia para determinar si las herramientas actuales describen bien la realidad de las víctimas y pueden mejorar los procesos de evaluación y de atención. La importancia de este estudio radica en que permite comprender cómo el conflicto armado genera afectaciones que no siempre son visibles, pero que impactan profundamente en la vida emocional y social de las personas. En los estudios, tanto en Siria como en Jordania y en Colombia, se observan muchísimas víctimas presentando síntomas intensos, pero la verdadera magnitud depende de cómo se evalúen y si las herramientas realmente capturan esta experiencia. En últimas, este estudio es importante porque contribuye a que el impacto psicológico de la guerra sea entendido con mayor precisión, permitiendo que las víctimas reciban acompañamiento más ajustado y que las instituciones cuenten con una información más confiable para realizar estrategias de apoyo. En esta investigación partimos de una dificultad que sigue estando presente en los escenarios, tanto clínicos como forenses, relacionados con las víctimas del conflicto armado, pues se reconoce que la violencia produce daños psicológicos profundos y todavía no existe una forma completamente unificada, precisa y culturalmente adecuada para evaluarlos. Diversos estudios demuestran afectaciones como ansiedad, como depresión, como estrés postraumático, la ruptura del tejido social y sin embargo, pues cuando los profesionales deben medir este daño, se encuentran con instrumentos no disponibles y otros que no coinciden entre sí. No todo está validado para diferentes regiones o países y no capturan adecuadamente la complejidad del trauma psicosocial. Esto genera tres problemas principales. La evaluación puede variar según el instrumento, las víctimas pueden no recibir reconocimiento completo por su daño y los profesionales carecen de herramientas estandarizadas que certifiquen que están haciendo un buen diagnóstico. Como bases teóricas tenemos tres conceptos principales. El trauma psicosocial, entendido como la huella emocional y colectiva que deja la violencia en las personas y en las comunidades. El segundo es el daño psíquico, que incluye las afectaciones como la ansiedad, la depresión, la somatización y la pérdida del proyecto de vida, evaluables tanto desde lo clínico como desde lo forense. Y el tercero tenemos el estrés postraumático, que agrupa síntomas como la reexperimentación, la evitación, la hipervigilancia, y son muy comunes en poblaciones expuestas al conflicto armado. De investigaciones previas
tomamos unos estudios que muestran un patrón consistente. El conflicto armado genera altos niveles de afectaciones psicológicas, tanto en países como en Siria, en Jordania y como en Colombia. Hallazgos incluyen la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. También rupturas en la vida social. También se identificó que instrumentos como el TPS-6 y el ETASP son útiles para evaluar el trauma psicosocial, pero requieren análisis crítico para asegurar su validez en diferentes contextos y comunidades. Y estos estudios también nos permitieron comparar realidades internacionales con las colombianas, respaldando la importancia de evaluar el daño psicosocial con herramientas confiables. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Alejandra Méndez Manrique. Voy a continuar con la exposición del proyecto. Tenemos que el tipo de investigación corresponde a un estudio de enfoque cualitativo, desarrollado bajo la modalidad de investigación documental. Este tipo de estudio se centra en la recopilación, análisis y comparación crítica de fuentes académicas previamente publicadas, con el propósito de comprender en profundidad las afectaciones psicológicas derivadas del conflicto armado y la validez de instrumentos utilizados para evaluarlos. Tenemos que la naturaleza de los datos provienen de 4 estudios académicos sobre afectaciones psicológicas en Siria, Jordania y Colombia. Incluye resultados clínicos y las validaciones de instrumentos como TPS, SSL 90 y STAT. No se recolectan datos directos, el análisis es no experimental y basado en fuentes secundarias. Tenemos materiales e instrumentos de una investigación de carácter documental. Los materiales utilizados corresponden a fuentes académicas, bases teóricas e instrumentos psicológicos previamente validados y reportados en la literatura científica. No se aplicaron pruebas directamente a personas, sino que se analizaron los resultados y descripciones metodológicas presentadas en los estudios seleccionados. Los principales materiales fueron artículos científicos y estados informes de Jordania, que eran internacionales, nacionales Colombia, que abordan las afectaciones psicológicas del conflicto armado y la evaluación del trauma psicosocial. Los resultados de esta investigación documental evidencian patrones conscientes en las afectaciones psicológicas asociadas al conflicto armado, tanto en los contextos internacionales realizados como en los contextos desarrollados en Colombia. De manera general, los hallazgos tratan que la exposición directa o indirecta a escenarios de violencia genera un impacto profundo en la salud mental, que se refleja probablemente en síntomas de estrés postraumático, como la ansiedad, depresión, somatización y alteraciones del proyecto de vida. Tenemos como datos adicionales perspectivas integradas. El análisis combina enfoques clínicos, forenses, sociales y comparativos internacionales, permitiendo una visión amplia del trauma psicosocial. Tenemos también hallazgos transversales. Los estudios muestran patrones comunes de afectaciones psicológicas en distintos países, independientemente de las diferencias culturales o contextuales. Los factores que influyen en el trauma, tenemos elementos como el acceso a la salud mental, el desplazamiento, el contexto sociocultural y las redes de apoyo influyen en la intensidad del daño emocional. Valor del análisis documental. Se dice que el estudio aporta insumos para mejorar procesos de reparación, fortalecer intervenciones psicosociales y orientar políticas públicas basadas en la evidencia. Bueno, en la observación natural tenemos que como esto es estrictamente documental, no se lleva a cabo actividades de observación natural, ya sea que el participante o no participante en escenarios reales. O sea, no obstante, los estudios realizados incluyen descripciones detalladas de valioso impacto psicosocial del conflicto armado en distintos entornos socioculturales. A través de sus relatos y análisis contextuales, es posible identificar patrones de comportamiento expresivos de sufrimiento emocional, mecanismos de afrontamiento y transformación en el tejido social que emergen tras la experiencia prolongada de violencia. Tenemos las conclusiones que
El conflicto armado produce afectaciones psicológicas muy profundas y duraderas periodos extensos de las víctimas directas con las comunidades expuestas, generando trastornos como el TEPT y la depresión, ansiedad y alteraciones disociativas que requieren atención especializada. El trauma psicosocial trasciende en el ámbito individual, así como el tejido social, y así deteriorando los vínculos con la comunidad y generando secuelas como la esperanza aprendida. Gracias.